Hablaremos esta noche de Lenin, de su mujer, Nadezhda Krupskaya, y de su amante, Inesa Armand. Es raro esto de buscar estos costados en la vida de los revolucionarios rusos, Sí. que siempre han sido muy ásperos, sacando algunos. Pero se decía que Lenin era un tipo no muy propenso a estas aventuras, pues las tuvo. Lenin, como ustedes saben, uno de los protagonistas de la Revolución Rusa, se llamaba en realidad Vladimir Ilich Ulyanov. No nos vamos a detener en las precisiones de su biografía, la más breve de las cuales tiene 500 páginas, ¿no? Sí. Está muy buena la de Robert Service, pero bueno, esta vez será la historia de ese amor. Apenas digamos que nació Vladimir en Simbirsk, en Rusia, en 1870, que ya en 1887 tenía tempranas razones para odiar al zarismo, porque el zar Alejandro III mandó ahorcar a su hermano mayor, ¿no?, un estudiante universitario, basándose en falsas acusaciones. Y Lenin, que ya leía a Marx, lideró en 1890 un pequeño movimiento socialista en San Petersburgo. Luego viajó al extranjero para crear un vínculo con los exiliados y a su regreso fue arrestado por la policía secreta zarista, que era la Oirana o Ojrana, no sé nunca si esa J ha de decirse como I o como J. Los 3 años de sentencia en Siberia tuvieron su alivio porque allí conoció a su mujer, la linda Nadezhda Krupskaya. Se enamoró inmediatamente. Ella era una revolucionaria que, como conviene, vestía con ropas oscuras e informes y desdeñaba los cosméticos y los adornos, ¿no? Ante la inesperada propuesta de matrimonio que le hizo Lenin, ella respondió: ¿tu esposa? ¿Por qué no? Y se casaron. Antes de llegar a Rusia en el famoso tren que lo llevó a la revolución, Lenin y la Krupskaya vivieron en el exilio y buena parte de ese exilio sucedió en París. Cuentan que Lenin era un tipo verdaderamente áspero, ¿eh? Una noche Krupskaya se levantó exhausta después de haber acompañado a su mamá, que estaba enferma y moribunda, durante toda la noche. Y le pidió a Lenin, que estaba escribiendo, que por favor estuviera atento y que la despertara si su madre la necesitaba, porque ella iba a descansar un rato. Al cabo de algunas horas, Krupskaya encontró a su madre muerta en la cama y Lenin seguía escribiendo. Entonces ella enfrentó a Lenin y él le dijo: me dijiste que te despertaras si tu madre te necesitaba. Ha muerto. Por lo tanto, ya no te necesita. Bueno, era un sujeto duro. Qué corazón. En aquel exilio parisino que compartía con su esposa, Lenin conoció a una muchachita que fue muy importante en su vida, se llamaba Elisabeth Inés Stéphane d'Herberville, y más tarde se la conoció como Inés Armand porque se casó con el señor Armand. Era hija de una gran actriz y de un cantante de ópera bastante famoso, pero que había muerto cuando Inesa tenía 5 años. Debido a esto se crió junto a su abuela y su tía, ambas profesoras que vivían en Moscú. A los 19 años, Inesa se casó, como he dicho, con el señor Alexander Armand. Era el hijo de un rico industrial textil ruso. Juntos abrieron una escuela para hijos de campesinos en los alrededores de Moscú. En ese tiempo, Armand también ingresó en una organización caritativa dirigida a mujeres que ejercían la prostitución. Bien. Inesa participó de la sublevación de 1905 y fue enviada a Siberia, castigada. Poco más tarde, ya liberada, fue condenada por distribuir propaganda ilegal. Todos estamos hablando de la época todavía del zarismo, ¿no es cierto? Sí. Pues bien, fue condenada a 2 años de destierro en Mesen,
otra vez al norte de Rusia. Inesa se escapó y volvió a París, y allí se imaginarán con quién se cruzó, con Lenin. Como dijimos hace un momento, Lenin y su mujer, la Krupskaya, vivían en el exilio en la ciudad de París. Lenin ya era el líder de los revolucionarios bolcheviques del extranjero. Inesa participaba de reuniones en aquel ambiente con una presencia cada vez más desplegada. Cuenta el socialista francés Charles Rapoport que Lenin tenía dificultades para apartar sus ojos de esta pequeña francesa. Lenin por entonces era un cuarentón, ya medio pelado, y le decían el viejo, le decía. Tenía una pinta medio shome, sí, que deschavaba el arrabal. Nunca lo vi, nunca lo vi no pelado. No, que debe haber nacido pelado. Sí. Inesa era hermosa, fue una de las primeras feministas y era adepta al amor libre. Tenía a su marido, aquel Armand, y andaba también con el hermano de su marido, Boris. El cuñado. Con el cuñado andaba. Tocaba el piano maravillosamente y amaba a Beethoven, el músico preferido de Lenin. Lenin empezó a tener reuniones en las que recibía a Inesa. Un buen día, la mujer, Krupskaya, se fue a un balneario. Entonces Lenin recibió a Inesa solo y se amaron. Pero no solo se amaron, Lenin se las compuso para que Inesa viviera con él. Y tras prolijas conversaciones de aquel pequeño soviet, se consolidó un precioso ménage à trois. El que quedó afuera fue el señor Armand. Claro, sí. Quedó afuera. Y también quedó afuera Boris, el cuñado, pero porque había muerto de tuberculosis hacía un tiempo. Bueno. Así que en general el que se muere de tuberculosis queda fuera de cualquier ménage à trois. Bueno, la mujer de Lenin, Krupskaya, consideraba a Inesa una camarada y no una rival. El biógrafo de Lenin, Robert Pine, dice: Krupskaya no solo no desaprobó la nueva relación de Lenin, sino que la recibió con agrado. Sentía un sincero aprecio por Inesa y le gustaba estar con ella, le gustaba. Claro, le gustaba más que estar con Lenin, me parece. La amante de Lenin trabajó con el mismo fervor por la causa que él y su esposa. Inesa escribió, tradujo artículos para la prensa bolchevique, organizó conferencias, actuó como mensajera de instrucciones secretas. Esta chica hablaba 4 lenguas fluidamente y tenía un talento notable para la organización. Llegó a hacerse cargo de la Secretaría del Comité de Relaciones Exteriores, que se formó para coordinar todos los grupos bolcheviques de Europa Occidental. Casi toda la actividad aquí en París estaba dedicada en gran parte a pensar en ti, escribió Inés Armand acerca de Lenin. Estaba muy enamorada de su compañero y maestro. Sigue diciendo: no solo me gustaba escucharte, sino también observarte mientras hablabas. En primer lugar, porque tu cara se iluminaba, y en segundo lugar, porque tú no te dabas cuenta. Muy, muy tierna Inesa. Cuando Lenin y Nadezhda Krupskaya se trasladaron a Suiza, Inesa los siguió. Solo había una cosa en la que Lenin e Inesa no estaban de acuerdo: el amor libre. Cuando ella escribió un panfleto sobre los derechos de las mujeres, él calificó todo ello como una exigencia burguesa, más que un objetivo proletario. Repito, a Lenin le parecía que los derechos de las mujeres eran una exigencia burguesa. Qué extraño, ¿no? En 1917, después de la caída del gobierno zarista, Lenin, Krupskaya e Inesa viajaron en el famoso tren sellado desde Alemania a la Rusia que habían dejado unos años antes. Se llamaba el tren sellado
porque iban en coches que tenían estatus de extraterritorialidad. Es decir, eran como si fueran embajadas extranjeras. Claro. Así los tipos podían viajar a través del territorio enemigo sin contacto con los alemanes. Y llegaron a la famosa estación Finlandia de San Petersburgo. Se llama Finlandia, pero no está en Finlandia. No está en Finlandia. Y cuando la multitud aclamó al líder, ambas mujeres se sentaron junto a Lenin en el andén. Y no había ningún indicio de celos. Allá por 1919, 2 años después del triunfo de la Revolución, y tras haber vuelto a Rusia junto a Lenin en un viaje en tren que es el que acabamos de mencionar, esta chica se había convertido en la mujer más poderosa de Moscú. Fue presidenta del Consejo Económico, miembro del Comité Ejecutivo Central de los Soviets, también fue la primera directora del GNOT, el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique. Esta GNOTETEL tiene una traducción que significa sección de la mujer, y cumplían ahí funciones relativas a la organización de guarderías, escuelas, además movimientos de agitación, propaganda, militancia y captación de voluntarias. ¿Había dejado de ser un capricho burgués? Sí, no, parece que no. La sección fue finalmente disuelta en 1930. Sí. ¿Por quién? Por Stalin. Por Stalin, ¿no? Que consideraba que la cuestión femenina ya estaba resuelta o no importaba. Así en esos términos. Es extraordinario. En el Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas de 1918, que presidió Inesa, sentó uno de los discursos claves sobre la necesidad de liberar a las mujeres de la esclavitud doméstica. Leo a Inesa Armand. Bajo el capitalismo, la mujer obrera debe soportar el doble fardo de trabajar en la fábrica y luego realizar las tareas domésticas en el hogar. No solamente debe hornear y tejer para el patrón, sino que también debe lavar, limpiar y cocinar para su familia. Pero hoy es diferente. El sistema burgués está en vías de desaparición, dijo Inesa. No tenemos buenas noticias para ella. Para los pronósticos no era muy... A mediados de septiembre de 1920, Inés Armand, que participaba entre los ejércitos como voluntaria, se enfermó de cólera y murió poco después, a los 46 años, en medio de una agonía espantosa, ¿no? Su amiga, la bolchevique Alejandra Kollontai, afirmó que Lenin no pudo sobrevivir a Inesa, que su muerte precipitó sus achaques y que esa pérdida lo deterioró por completo. Lenin estuvo presente en su entierro y dicen que su desolación quedó grabada en la memoria de los presentes. Y uno de los pocos momentos en que mostró debilidad en público fue aquel 12 de octubre de 1920, el día del entierro de su compañera. Cuando pasábamos por su tumba, Lenin estaba irreconocible, dice Alejandra, ¿no? Caminaba con los ojos cerrados y parecía que se iba a caer. Bueno. Lenin murió en 1924, pero sus siguientes años fueron de una larga postración. Ya tenía en aquel tiempo problemas muy graves que iba solucionando como podía. Él inventó la NPE, la famosa nueva política económica, que permitió que de nuevo se pudiera comercializar en forma privada el grano. Esto era de una gran importancia porque en un principio el Estado directamente le confiscaba el grano a los campesinos. Los principales enemigos de la revolución en aquel entonces fueron los campesinos. Primero porque eran naturalmente un poco reacios
Y segundo, porque la política de Lenin estaba en contra, y especialmente en contra de los campesinos pudientes, los kulaks. Claro. Ahí era. Bien. Allá por 1920, Lenin resuelve permitir, liberalizar un poco el tema del grano y permite que se comercialice. La cosa era importante porque la gente se moría de hambre, pues no había cómo conseguirlo. Sí, eran tremendas las hambrunas en aquel entonces. Bueno, después tuvo un accidente cerebrovascular, creo que tuvo varios ataques en general, y falleció en 1924. Digamos, para terminar... O sea, vio poco de la Unión Soviética, porque en el 22... Muy poco, en el 22, porque en realidad casi todo su tiempo fue la lucha. Claro, la revolución. Fue la lucha, la conspiración, sus libros, sus enseñanzas, el famoso qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Después, en el poder estuvo relativamente poco. Su aventura con esta chica, con Inesa, se ocultó en la Unión Soviética para no dañar la imagen idealizada de Lenin como marido fiel que había transmitido la historia oficial y la propaganda. Su correspondencia íntima con Inesa se guarda en el Instituto de Investigaciones sobre Marxismo-Leninismo de Moscú, y solo se ha permitido que se publicaran unos pocos fragmentos, nada más. Increíble la historia. Sí, qué historia. Bueno. Vamos a escuchar, para ilustrar esta historia, una canción rusa. Claro. Que se llama Ojos Negros, en homenaje a Inesa Armand. Pero lo escucharemos en la versión no demasiado rusa de Louis Armstrong.